Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Culturas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo y también a nombre de la Corporación Quipu del Cusco, quiero darles la bienvenida a este encuentro latinoamericano de poesía que hemos nombrado Hablará mi espíritu. En esta versión y desde el Centro de las Artes de Hidalgo de México vendremos transmitiendo no solamente poesía y el intercambio también de algunos de nuestros invitados, sino también generaremos un espacio de reflexión alrededor de las circunstancias que atraviesa nuestro continente, el mundo, y también haremos un merecido homenaje a dos de las grandes voces mexicanas de la poesía latinoamericana, quienes son José de Vasconcelos y José Emilio Pacheco. Para ellos, este año nosotros haremos memoria y por ello también hemos querido organizar estas mesas temáticas para poder profundizar en algunas ramas de la actividad literaria, para poder empezar este encuentro latinoamericano en su primer día. Quisiéramos invitar de manera muy especial al gestor cultural Carlos Iván Cruz. Él es danzante y también una pieza importante en la organización de este encuentro latinoamericano de poesía. Bienvenido, Carlos, te escuchamos. Gracias a todos los que nos acompañan en la mesa del día de hoy, que es la primera mesa que vamos a tener en este encuentro de poetas latinoamericanos. Hablará mi espíritu, que tomamos, pues como tú lo nombras, pues el motivo de tanto el nacimiento, en su caso, de José Emilio Pacheco y la muerte de José Vasconcelos, ahí el 30 de junio de 1959, cuando muere a la edad de 76 años este creador oaxaqueño, ¿no? Pensador mexicano, que para nosotros nos dejó este legado de por mi raza hablará mi espíritu, que es el lema de la Universidad Autónoma de México, la máxima casa de estudios aquí en el país, y que pues emprendió toda una labor muy importante de, pues llamémoslo así, alfabetización y de inserción de las artes en la educación pública y generando todo un rescate de tanto las artes y oficios tradicionales y populares, haciendo todo un proyecto por revolucionario de alfabetización muy grande, ¿no? Muy grande en México que, pues, que queda marcado, ¿no? Amén de todo, de todas las características que el personaje puede tener o puede vivir a su alrededor, ¿no? Así que a nombre de el Centro de las Artes de Hidalgo y la Coordinación de Teatro y Letras, pues les damos la bienvenida a este encuentro de poetas latinoamericanas. Hablará mi espíritu, agradeciendo pues al secretario de Cultura José Olaf y a la secretaria de Cultura de Hidalgo y sin duda pues a la Corporación Quipu, que desde Pavel hemos tenido este enlace y nos hemos aliado para poder reunirlos en este espacio virtual y, pues y compartir un momento de nuestro pensamiento y la visión que gracias a esto pues podemos hacerlo de una forma global a nivel pues América Latina, ¿no? Así que gracias, bienvenidos a esta primera mesa, la primera mesa de 6 y pues ojalá que en las demás se animen incluso a sumarse también, ¿no? Así que muchas gracias por estar, gracias Pavel, y ojalá que disfruten. Y yo quiero no solamente invitarlos a tomar apuntes también, porque acá seguramente van a ir suscitándose todo tipo de información, sino también a aportar más adelante para enriquecer este debate. La relación entre las letras, la educación, es una preocupación no solamente de esta generación de escritores, sino una preocupación latente, al menos en el continente latinoamericano. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Piedras,
desde el oscuro que arde y quema, a través de las canículas de ríos de cascajo y polvo, las piedras me hablan. Son tan sutiles en su abismo que me abraza el vacío del eco de aquello lejano en el hilo metálico de la soledad del oído. ¿Cómo dibujar el sonido de sus rezos si mi cuerpo es hueso y mis manos ceniza? ¿Cómo descifrar su melancolía si mis huellas se empeñan en borrar las huellas de las mismas piedras que me habitan? Las piedras me hablan y no sé decir lo que cantan tras su lengua extraña. No sé descifrar el diluvio de su voz en el musgo que se expande bajo la humedad de siglos que el agua dejó en sus fisuras. Tal vez sea mejor así. Tal vez sea prudente callar su presagio en lo quieto del tiempo que atrapan y no aprender su lengua vieja, que probablemente sea apocalíptica. Quiero hablar un poquito de la educación y de cómo se ha visto y cómo se da en mi país. Quiero hacer alusión a dos conceptos, instrucción y educación. Si entendemos la instrucción como la acumulación de conocimientos y la educación como aquellas costumbres, las maneras de actuar de un tipo de sociedad que hacen la cultura y que también implican identidad. Entonces, hablar de la educación, pero sin la instrucción, resulta un peligro, un disparate si se quiere. En todos estos años, y yo creo que casi todos los pueblos, lo que se ha hecho es instruir y no educar. Este pensamiento no es mío, es de Franz Tamayo, que al ver los videos de José Vasconcelos, inmediatamente me ha traído a la memoria a este pensador boliviano, que era igual, políglota, poeta, dramaturgo, ensayista, periodista, filósofo, etcétera. Y que también ha postulado a la presidencia en 1935 y ha ganado. Pero un golpe militar no ha dejado que asuma la silla presidencial. Franz Tamayo, a principios del siglo pasado, tenía un pensamiento indigenista. Él era hijo de madre indígena y era terrateniente. Y bueno, con esa posibilidad de poder estudiar, ha ido a Europa y se ha instruido y ha vuelto con pensamientos revolucionarios, ¿ya? En su llegada a Bolivia, empieza a publicar pues en la prensa artículos acerca de la educación y una fuerte, muy fuerte crítica en cuanto al modelo que se estaba implantando. Decía que la educación era europea en nuestro país porque se copiaban modelos, se copiaban métodos que estaban muy, pero muy alejados de una realidad que no era pues aquella del otro mundo, sino una realidad de un pueblo pobre, de un pueblo no instruido, y que vengan a enseñar a un indígena francés ya era pues el colmo de la incoherencia. En ese entendido, Franz Tamayo postula pues que se debía rescatar en este pensamiento indígena, se debía rescatar la energía justamente del indio y debía incluirse en las políticas de Estado.
y no relegarla a un segundo o tercer plano con un tinte racista. También se debía trabajar la voluntad nacional, le llama él, sinónimo de esa búsqueda de la identidad que en ese entonces no se daba. También criticaba la pedagogía que se impartía a través de los profesores y que, bueno, él los criticaba muy duramente, les decía ignorantes en todo sentido porque enseñaban algo que no era nuestro, ¿ya? En este concepto, entonces, que sea de educación, que se ha extendido casi por más de... Yo he nacido en el 71, entonces, cuando estaba en colegio, en escuela y en colegio, seguíamos utilizando libros de otros países, o sea, modelos de otros países. En colegio me enseñaban francés, inglés, y yo vivía en una Villa Victoria, y no me servía para nada, para que vean, desde principios del siglo pasado casi hasta finales de 1980, 85, ese mismo modelo que Franz Tamayo llamaba bobarismo, es decir, una copia mal hecha de algo, ese bobarismo se ha mantenido dentro de la pedagogía nacional. Y bueno, con las reformas en el pensamiento y con todos los, si se quiere, representantes, Carlos Palenque estaba ahí, entre uno de ellos que ha postulado la presidencia en su entonces, asume la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada y junto a él un indígena que era Víctor Hugo Cárdenas en la vicepresidencia. Y justamente Víctor Hugo Cárdenas propone la ley 1565 que implica una reforma educativa. Y esa reforma educativa ya tomaba en cuenta, acá lo tengo más bien, tomaba en cuenta aspectos que se cernían en nuestra realidad a partir de un pensamiento, si se quiere, un pensamiento incipiente de lo indígena. Esa reforma educativa era un poco coherente a la actualidad de Bolivia, pero como siempre sucede, ha cambiado el gobierno de Goni, ha asumido Evo Morales el poder, inmediatamente al año de haber ya asumido el poder, o a los 2 años, si mal no estoy, borra esa ley, esa reforma educativa y propone otra, la ley 070, que es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, basado justamente en una escuela indigenista que se ha dado en Huarizata, en las riberas del lago, donde se enseñaba con un pensamiento netamente indigenista y un pensamiento cultural, colectivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? La ley 070, es decir, la ley Avelino Siñani, acá en Bolivia se lo ha impuesto y tenía muchas novedades en su forma pedagógica y también didáctica de la enseñanza, pero no era coherente porque si bien se exigía, yo era parte como consultor de las reformas curriculares para secundaria, y lo puedo decir que los mismos gobernantes, venían los asesores del ministro, nos decían, tienen que implantar el Suman Camaña, dice, ¿no? El Suman Camaña, que era el vivir bien, es decir, la cosmovisión andina, a la nueva currícula que se estaba buscando. Y bueno, nosotros queríamos por lo menos tener pues pautas de cómo podíamos hacer, cada uno en su especialidad, pero ni ellos sabían cómo. Entonces, yo he optado por renunciar a esa consultoría y no sé cómo han sacado, pero la reforma curricular de la nueva educación que está ahora de moda, ¿no?
Entonces, esas incoherencias también ha hecho que lo teórico, muy bonito, en base a esa educación indígena, que es la ley Abeliño Siñani y Elizardo Pérez, del papel no han pasado a la realidad, ¿ya? Entonces, en ese entendido, con estos cambios, con esta búsqueda de, si se quiere, de la identidad a través de las reformas educativas, la literatura pues ha sido un pretexto secundario, si se quiere, de inclusión de la identidad. Si la literatura ha influenciado en la educación boliviana hasta hace 2 décadas, podemos decir, o hasta 1900, casi 2000, personalmente lo digo porque también he estudiado literatura, ha sido una influencia burguesa. Es decir, se leía literatura en ámbitos elitistas y no, por ejemplo, en la zona donde yo vivía, nadie tenía interés por lo literario, por los libros. ¿Y esto por qué se da? Los libros hasta hace 2 décadas más o menos, lo vuelvo a decir, eran muy caros y eran raros de encontrar, muy raros de encontrar. Eso ha cambiado en la actualidad, pero no hay, si se quiere, una política educativa, peor todavía con esta eliminación del Ministerio de Culturas, que para mí es algo simbólico y eso es lo que más duele. No hay una política que parta del Estado para la educación. ¿Ya? La educación está, sí, pero como algo que que se tiene que llevar adelante, no hay remedio que se puede hacer. Entonces, si bien los libros ahora sí ya son accesibles, porque con esto de la 070, la ley Abeliño Siñani, con tintes indigenistas, netamente, se han bajado los costos de los libros nacionales, esto también porque los impuestos han bajado de publicación, las editoriales han aprovechado eso. Podemos encontrar ya literatura boliviana, pero la gente no aprecia lo que su propia gente hace. Entonces eso hace que haya un alejamiento muy grande entre la literatura y la educación en mi país. En mi experiencia ya llevo enseñando literatura, años, y especialmente literatura andina y boliviana en la Universidad Pública de Alto hace 4 años ya. Lo que busco ya no es educar para un modelo económico ni adoctrinar para una fe religiosa, sino personalmente lo que busco es la emancipación del pensamiento y de dónde parte esa emancipación del pensamiento en lo literario, porque enseñas literatura porque yo creo que te apasiona, te tiene que apasionar. Entonces, en ese apasionamiento de lo que es la literatura, ya hace años me he preguntado sobre esto que nos han metido a la cabeza, que es lo estético. Y lo hemos asumido como nos han dicho, ¿no? Lo estético entonces vendría a ser, según los europeos, lo bello y una expresión que se conoce ahora que es escrita en lo literario y también que es individual, ¿no? Un libro lo escribe una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el pensamiento andino, ese concepto de estético o estética no encaja. En realidad tendríamos que tal vez deconstruir esa acepción para buscar qué se entiende en estos pueblos, en nuestros pueblos, como lo estético. En nuestros pueblos lo estético va a ser una construcción colectiva y va a ser construcción colectiva, pero también es telúrica. Desde el pensamiento occidental eso no existe. Entonces, lo que para nosotros vendría a ser no poesía, sino arawi o los ayllus, vendría a ser pues una manifestación
que se da en la danza, en la palabra, que se da en agradecimiento a la cosecha, etcétera, todo de manera fusionado de alguna u otra manera. Pero ese pensamiento es lo que estoy tratando de cambiar en mis alumnos, desde ya que les diga que hay una literatura aymara que se danza, ellos no entienden, porque para ellos literatura es un libro que está escrito en un código que tampoco es nuestro, ¿no? Bueno, hasta ahí por el momento. La última carta. A las veteranas de guerra, Mara, Marta, Gloria, Karen Vanessa Venegas. Heidi, la niña de los Alpes. Rompo la velocidad, Heidi, 150 kilómetros por hora, Parque Rojo, Parque Revolución, acelero, llego. Vivir donde habitas, Heidi, estancia infantil de caritas felices, la casa de la máscara del perpetuo socorro. Momento de metáfora. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Tengo mi hueso 178, Heidi. No importa si me quiere, tengo un hueso, Heidi. La campana sur llama a misa. Llegar suena a montañas, a motivos de tráiler naranja, a bandera, a ruta de mezcal. ¿Cómo hablar de amor, Heidi? Estoy sola junto al corazón rojo del hotel porno. Velocidad de latido 60 kilómetros por hora. Ordenar mis ideas 40 plus. Crímenes sin investigar, paradero de injusticias, servicio lubricante, cielo rasguñado sin salida. Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Los besos Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, son un diccionario de praxis y teoría. Heidi, somos oraciones lejanas que ensayan el mismo discurso. Paquetería, toro, renta, sarcasmo, señales para encontrar el rumbo, retornos para equivocarse. Se derrite el reloj. Heidi, me despierta un mareo. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Un progreso musical, Heidi, golpe de sed en la lengua, búsqueda coral negro, la voz incrustada, 60 kilómetros antes de llegar. Más tarde, 4:26 p.m., sin poder reconocerme en la memoria, Heidi, mina del Edén, museo envenenado, noche de las 15 letras, hora tortura, pueblo chico. Buscamos vías cortas, puentes, rayas blancas de contención, claridad de carretera breve. Heidi, un intermedio de voz, compañera de combate. Recuerda el amanecer, Heidi, huele a carne mientras cocino bufones desparpajados. Adriel, si estás con nosotros, te damos la bienvenida, un cálido y fuerte abrazo hasta México lindo y querido. Te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están viendo, a los poetas, un agradecimiento a las organizaciones que están planteando esto y algo que aplaudo y seguramente también mis compañeros que están en la mesa es, yo no había estado en un festival donde se pudiera tener la oportunidad de hablar de pedagogía. No solamente nuestra poesía, sino hablar de esta importancia que tiene en todos nuestros países. Yo intentaré desarrollar un tema que en el último tiempo es en el cual yo me debato. Iniciaré un poco con contarles que yo vengo de las artes, del teatro,
Y cuando yo entré a la universidad, me reprobaron en actuación, ¿no? Después tuve que cambiar de universidad. Y a partir de ahí, yo también descubrí como alumno esas cosas que no me entendían los maestros. Afortunadamente fui a una escuela que estaba en esa investigación, un laboratorio de teatro, y entendí qué era lo que faltaba para mí. Y faltaba la poesía, ¿no? Los griegos dicen que tiene que haber la teoría, que tiene que ver la búsqueda del conocimiento, que tiene que ver la práctica con la praxis, la búsqueda de la resolución del problema, y generalmente eso sucede en las aulas o en las clases, pero no hablan de la poesía. Cuando yo entré en ese espacio de maestros en donde me hablaban de crear, de entender que nosotros como seres tenemos esa capacidad, y buscaron una manera que esas clases, cada uno se sintiera único, entendí que iba por ahí esta búsqueda. Y bueno, dentro de mis procesos, dentro del teatro, de la poesía y de la música, he descubierto que a la hora de tener a mis alumnos y buscar dispositivos que les ayuden desde el sentido teatral, ha funcionado, ¿no? Es un juego también la poesía, la palabra, los sonidos. Tener el libro de los poetas puede ser algo muerto si nosotros no buscamos esa pasión, esa manera de acercamiento a los alumnos. Y creo que hoy estamos en una crisis en el sentido de espectadores, en el sentido de lectores, en el sentido de escuchas. Hoy yo pondría en la mesa que hay un conflicto a resolver. Y ante eso yo he planteado que el maestro tiene que ser un artista escénico. En teatro nos hablan del cuerpo y a veces hemos olvidado el cuerpo, ¿no? Que la voz, ahorita mismo nosotros, los que nos están viendo, ustedes, estamos sonando, estamos respirando, y a partir de ahí podemos hablar de nuestras ideas. Ya ha pasado que hay maestros que llegan, leen el texto y no hay una búsqueda de comunicación empática que tiene que ver con la presencia, con la energía, con el equilibrio en esto del pensamiento con el cuerpo, ¿no? Con la práctica, que es muy importante. Y bueno, en eso estoy ahora buscando, cada vez que yo tengo la posibilidad de entrar con gente de teatro, con alumnos que se están acercando a la poesía, intento buscar eso, ¿no? La voz, que también en los últimos tiempos he practicado y trabajado con la voz, algunos trabajos de respiración, algunos trabajos de sensibilización. Y eso es ahora en lo que estoy dentro de la pedagogía. Considero que nosotros como pedagogos somos los que acompañamos al alumno, y que tenemos que tener una poética, ¿no? Una manera de cómo plantear nuestro acercamiento, y eso nos va a llevar a una mística, a un sentido de cómo hacer las cosas. Creo que ahí radica también el sentido de la belleza y el sentido de la estética. ¿Cómo pueden percibir el otro algo si ni siquiera lo ve? Y a veces en el sobrevivir hay ciertos sectores que están muy alejados del arte porque no tienen esa condición de sensibilidad por las circunstancias en las que viven. Y bueno, eso sería de mi parte, mis cuestionamientos y lo que comparto, que desde donde estoy, en Metepec, en el Estado de México, estoy con esa inquietud y con ese trabajo constante. Sumaría también, ¿no?, los encuentros, los festivales, cuando vas a las escuelas, a las secundarias,
me gusta, me emociona pensar que entras en una orejita y alerta y que de repente algo te contactó con él. 31. Un ramillete de neuronas genera la percepción de lo que vemos. Las cosas y los objetos no son una imagen que se proyecta en la cabeza, son una detonación de neuronas. Las cosas y los objetos están ahí, sin destellos. Las cosas que no existen están en el origen de las palabras. Y eso pasa con la literatura escrita. Generalmente ocurre cuando alguien la lee o la escucha. Cuando está en el papel, es papel. Ahora, quiero empezar haciendo una referencia a Vasconcelos, porque sus primeras protestas fue por la libertad de cátedra y por la inclusión en el caso del mexicanismo y latinoamericanismo en general. Aprovecho de eso, entre otras cosas, Gabriela Mistral, poeta latinoamericana, pero que nació en Chile, trabajó con Vasconcelos un par de años, entre 1922 y 1924, apoyando la labor que estaba haciendo desde el gobierno mexicano de escolarización y de cambiar las estructuras del sistema educativo. Quiero hacer referencia a eso porque en la mayoría de los países latinoamericanos, o americanos del centro, del norte, del sur, las escuelas se han transformado o fueron impulsadas como una forma de educar, ¿ya? Pero muchas veces esa educación estaba planteada fundamentalmente desde lo que eran los intereses de quienes estaban manejando los países. Y así hubo muchas reformas educacionales, y recientemente, en los últimos 50 años, las posibilidades de asistencia a las escuelas de los niños y niñas ha sido más masiva, pero hasta hace muy pocos años era muy poca la gente que podía asistir a las escuelas, o asistían un par de años, o sea, muy poco. Ahora, una de las, vuelvo a Vasconcelos, una de sus motivos era romper con la primacía de un sistema que era muy positivista. Y eso se logró cambiar. Sin embargo, en los últimos años, a partir de las reformas que fueron impulsadas desde organismos internacionales y fundamentalmente el Fondo Monetario, en que prestaban o pasaban préstamos para profundizar la educación, nuevamente se volvió a usar la educación como una forma de preparación de las personas para ser productivas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en el caso de Chile, el curso que se daba en las escuelas, que se llamaba castellano, pasó a llamarse lenguaje y comunicación. Con lo cual, ¿cierto?, tú cambias el eje y lo pones en las operaciones que tienes que desarrollar para mejor integrarte a la sociedad, pero integrarte en tanto productor. Por eso se le enseña, o se pretende enseñar, lenguaje y comunicación. Y por lo tanto, los elementos que corresponden a lo que uno entiende como educación, que es la liberación de las potencialidades que tienen las personas, niños y niñas, pero personas, se restringe simplemente a elementos utilitarios. Y en ese sentido,
la labor que deben o que debieran utilizar las personas que estamos vinculadas a estas cosas tan inútiles como es el arte, o sea, no prácticas, no que sean inútiles, no prácticas, se nos hace mucho más difícil y mucho más necesario al mismo tiempo. Porque lo que estamos trabajando en ese caso, ¿no es cierto?, es el desarrollo de las potencialidades de las personas no unidas específicamente a la productividad, sino que a el desarrollo de su propio conocimiento y el conocimiento y su inserción en la sociedad como personas y no como productores. Yo he hecho clases, hace muchos años hice clases, pero después he trabajado un par de talleres con, fundamentalmente con gente que está privada de libertad, con presos, y con adolescentes de lugares que son, que tienen deficitarios en muchos sentidos. Y la mayor experiencia que he tenido, y la más rica experiencia, lo que más he aprendido, es que cuando las personas entienden que utilizar el lenguaje es una forma de desarrollarse, de valorarse, es lo más importante que he aprendido, más que sobre las literaturas, etcétera, etcétera, más que la comunicación, porque lo más importante es saber que la persona utiliza el lenguaje desde una manera que le es propia, que siempre tiene ese sentido social, pero sí le es propia. Y en ese caso, evidentemente, la literatura en general hace que las personas se apropien del lenguaje para crear su propio lenguaje. Y ese lenguaje, en general, no es específicamente práctico. Esa es mi experiencia puesta en... y un dato más. Durante muchos años he trabajado en la parte editorial y por lo tanto he trabajado mucho con hacer textos escolares. Y ahí es donde nuevamente los aparatos que restringen o que dicen lo que hay que enseñar son devastadores. Pero hay que elegir. Gracias. Eso. De perros y regresos. Mañana te vas. Y llevarás contigo mis sueños y mis fracasos, mi amor y mi deseo de mirarte una vez más. Cuando llegares a donde aún no sé, estarán contigo las palabras que no te dediqué, las canciones que no te canté, ni los versos que jamás llegaron en mi boca cuando te acercares. A dónde te llevarán tus pies hay una casa lista, a donde me encontrarás de los pájaros que te anunciarán el surgimiento del día, y es las luces que te protegerán del frío y de la noche oscura. Allí también estaré, como un silencioso perro a tu puerta, enrodillado, siempre a esperarte, y cuando en fin llegares saberé que puedo volver a dormir. Me gustaría de comenzar mi charla diciendo algo de Paulo Freire, ya que estamos hablando de un educador tan importante como Vasconcelos. Quería decir de Paulo Freire que en un país como Brasil, mantener la esperanza es un acto revolucionario. Pienso que esto sirve para toda Latinoamérica. Mantener la esperanza es un acto revolucionario. Y en tiempos como estos que tenemos nosotros, ¿a dónde vamos a buscar la esperanza? En las artes y en las escuelas. El problema, compañeros, es que pienso que en tus países tendrás el mismo problema que tenemos en Brasil. Escuelas del siglo XIX en una realidad del siglo XXI, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer de los alumnos, de los chicos, de los meninos y de las meninas protagonistas en su trabajo diario? Bueno, tengo que hacer ahora una otra cosa que es decir de nuestro momento político.
Brasil hoy pasa por un momento terrible, un gobierno de extrema derecha, que quiere sacar de las lecciones de las escuelas públicas, por ejemplo, las lecciones de filosofía, historia, sociología. Entonces quiere impedir que nuestros alumnos y alumnas piensen. Entonces, yo pienso que en esta situación es sustituir, abrir nuevas escuelas militares, por ejemplo. Entonces, acá en Brasil tenemos este grande problema. Un gobierno que hoy no tiene ninguna política pública para la cultura, que es enemiga de la cultura, extinguió el Ministerio de la Cultura. Entonces, ¿cómo dar el protagonismo a los chicos en las escuelas si hay un gobierno que no le gusta la cultura, no le gusta la literatura, no le gustan las artes? Entonces, es nuestro trabajo como escritores, como pensadores, como poetas, salir de nuestras casas y junto con los maestros y con los profesores comenzar un trabajo de literatura no solo en las escuelas, mas en todas las calles. Entonces, hoy el trabajo de la literatura es un verbo que se hace cada día. ¿Qué hacemos nosotros? Una acción local que pueda nos permitir hacer una acción global, un poco mayor. Porque si el gobierno actual de Bolsonaro no quiere que las personas piensen, y si comienzan este trabajo en las escuelas, es nuestro papel, es nuestra responsabilidad hacer con que las personas y los chicos comiencen a tener en la literatura su espacio de voz, su espacio de palabra. Acá en nuestra ciudad, nosotros creamos un grupo llamado Academia Joven de Letras. Entonces, en las escuelas públicas, chicos de 10 hasta 18 años que tienen en común el amor por la literatura. Este trabajo comenzó en 2017. Hoy somos una ciudad de 50,000 personas. Hoy tenemos 80, más o menos 80 jóvenes en este grupo que se reúnen a cada 2 semanas para discutir literatura, conceptos como ciudadanía, política, derechos humanos, la diversidad sexual, los escritores brasileños, los escritores de nuestra ciudad. Cada uno tiene su lugar en la academia. En este lugar tiene un patrono. El patrono es una persona que ayudó a construir la historia de la ciudad. Entonces tiene que estudiar la historia de la ciudad. Escriben, participan de concursos, hacen una transversalidad con otras artes, con el cinema, con la música, con la danza. Participan del lanzamiento de libros, de exposiciones, y ya produjeron 2 libros, uno en 2018 y otro el año pasado. Entonces, este trabajo es un trabajo de resistencia, es un trabajo que, como dice Paulo Freire, necesita de un trabajo para mantener la esperanza en nuestro país. Como tenemos escuelas con 2 siglos de atraso, nosotros entendemos acá en Campos do Jordão que era necesario iniciar un trabajo en los chicos, no en una escuela, mas en todas las escuelas, dando al joven el papel de protagonista de su propia historia, contando su propia historia, y dando a él la posibilidad de haciendo su trabajo como intérprete, como cantor, como actor, como danzarino, poder contar su historia y así preservar la historia de la ciudad. Es la única manera que conseguimos sacar, para ayudar a la escuela, salir un poco de la escuela, del método arcaico que tiene hoy la escuela en Brasil, para que en las calles, contando su propia historia y la historia comunitaria de su familia y de aquello que está en su entorno, ellos, este chico, esta chica, pueden ser los protagonistas y así continuar construyendo el papel de la literatura. Nosotros estamos haciendo una semilla para que en el futuro la nuestra juventud, la nuestra literatura, la nuestra poesía no dependa de gobiernos.
de Tequila Prayers, un libro sacado por Paracaídas, Oaxaca. Entonces viene la muerte y me habla como si yo entendiera la construcción de sus vocales. Este enorme país, estirado como la Vía Láctea, reventando en caricias de bolsillos con agujeros. De mis ojos se derraman quetzales y árboles de luna. Es una tormenta, es un aluvión, es la lava que cae entre mis piernas, se mete en cada orificio de mis protestas. Silencio. Le temo a la ensalada dulce chorreada en el piso, el mango que no se come, al chile derramado por las comisuras de los labios ebrios. Los ancianos miran a las mujeres jóvenes como lapiceros de colores. Quieren ver sus genes prolongados, cantan con la boca cerrada, susurran. Así canturrea este país masculino y golpea por la espalda cuchilladas de carbón y gomina. Flores punzantes, pañuelos tapaboca, escondido y en penitencia, desgarrados por ese grito que no se escucha. Tomar un bus al oriente y explotar en tonalidades vivificantes. Tan acostumbrados a las sombras que dejan las armas cuando se esconden bajo los tapices perfectamente tejidos en los ojos enrojecidos y cansados de los maestros. Todos huelen a oxígeno del cielo y a aves del paraíso. Te enseñan a escribir y luego los lapidas. Sus manos están enlodadas de ese chocolate con locura, chocolate con café y descordura, chocolate con sangre y plantas medicinales. Hierbas para el mal de amor, emplastos contra la injusticia. Los premios son para los perversos. Delgadez buhonero y panzas de cerdo volando. Chicharrones volando, gritan y tiran dardos sobre las cabezas de sus padres y hermanos. Confabulan contra ellos mismos, chicharrones fritos en sed de equilibrio. Aúllan. Pronuncian la semántica de la ventana verde e inventan almíbar para jade y construyen un nuevo cómplice en las ciudades conquistadas por el plomo. En medio de esa palabra impronunciable, oa, 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 vocales fuertes solo se unen en la guerra. Escucho disparos y quiero ser inocente, correr tras las faldas de alguna madre más valiente que yo. Pero todo me altera, me enaltece y me repele. Todo destruye la vi con sanguinidad. Acabo tirada como los demás inocentes con el grito mudo de la parálisis prosaica. Ningún abecedario del mundo lleva una O antes que la X y la sopla con sal en medio de la herida. Mi experiencia viene de una necesidad, más que nada geográfica, porque yo soy hija de migrantes chinos en el norte de Perú, en una zona costera desértica, donde, si bien es cierto, la cuestión de la educación estaba en manos de personas que venían de una pedagogía europea, venían con el amable conocimiento de que había que reinventar las formas de reformular el discurso tanto pedagógico, especialmente en la cuestión literaria, no solo por esta belleza de la que hablaba Javier, que si bien es cierto es un término europeo, ya lo hemos asumido en nuestro español latinoamericano, no conozco la palabra en quechua ni en aymara, pero supongo que sea como sea, hay una idea de lo bello, ya sea personal o comunitario, y que lo personal se puede expresar bien dentro de la comunidad. Allí en la zona donde yo he crecido, a pesar de ser hija de chinos y haber crecido parte de mi vida fuera de Perú, hay comunidades moches y mochica que muestran todas en su iconografía, no hay una oralidad precisa, pero hay mucha danza y mucha pintura sobre las fiestas comunitarias, ¿no? Y eso se siente en el ambiente, ¿no? También con una serie de bebidas tanto alucinógenas o embriagadoras que te hacen llegar a bardos y a nirvanas que ninguna poesía occidental te puede lograr llevar, ¿no? Es maravilloso eso. Yo no vengo de la pedagogía, ni siquiera empecé con literatura. Estudié Derecho primero, pero me di cuenta de la precariedad de nuestro país, ¿no? Después de haber visitado mucho México, Argentina y Brasil, y darme cuenta que a pesar que se quejan, tienen estructuras portentosas en educación, la peruana es lamentable. Creo que quizá con Bolivia andemos de la mano, ¿no?
pero después de visitar toda Latinoamérica, yo siento que Perú está bastante mal. Está muy por abajo de cualquier otro país latinoamericano. Y es una cuestión política, pero es una cuestión de asunción de la realidad, que la mayoría de personas que puedan tener capacidades prefieren irse. Y no embarrarse con la cuestión política de donde estamos inmersos para hacer algún trabajo en la praxis, porque todos tenemos miedo. Ahí en la zona donde nosotros hacemos el festival hace 11 años, han matado profesores a los colegios a donde nosotros vamos. Justo el año pasado mataron a 2 profesores de uno de los colegios donde ya tenían premios nacionales, y es un colegio, como decimos nosotros, en La Pampa, ¿no? Ahí para mí hay una cosa sintomática total, que es una concatenación de hechos que no quieren que haya para nada un desarrollo de conciencia, y es peligroso, ¿no? Que cuando ya viene el sicariato al magisterio, y además eso de vincular el magisterio con Sendero, todavía después de X años que ha pasado Sendero, se sigue vinculando con la izquierda, con cualquier cuestión libertaria es Sendero y cualquier otra cuestión, ¿no? También esta cosa andina, si bien no nos permea como a Javier en el lado de Bolivia, y Pavel lo debe saber, ni tampoco en el Cusco, porque somos más costeños, tenemos esta cuestión más burguesada de Lima. Justamente Vasconcelos fue amigo de Aya de la Torre, así como fue amigo de Gabriela Mistral. Él tuvo mucho contacto con Aya, y Aya fue el peruano que quería ser la Gran América, ¿no? El que adoctrinó a Alan García para decirle que entre México, Argentina y Perú iban a ser el nuevo continente americano, ¿no? Entonces de ahí venía toda esta cosa del Gran Sol y del APRA, ¿no? El APRA, ¿dónde estaba? De ahí se mandó a Venezuela, pero empezó con Aya, Vasconcelos y toda esta cuestión. Hay una cosa en Vasconcelos que es muy rescatable, que él quiere salir de la cuestión positivista para entrar en una cosa más propia de lo mexicano, ¿no? Y debe ser dolorosísimo. Yo he estado en México bastantes veces. Mi hija es hija de un chicano, no es mexicano, disculpen la palabra a los que no le gusta, pero tengo mucho acercamiento a la cultura mexicana, y no pueden con los gringos, pues, ¿no? Entonces también tienen ahí un sándwich terrible entre lo que es Latinoamérica y lo que es Estados Unidos. Entonces nosotros, acá más abajo, Ecuador, Perú, Chile creo que no tanto, pero quizá Bolivia hemos querido copiar, ¿no? Sobre todo por el lado del indigenismo y de lo propio. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo extranjero? ¿Qué tomamos? ¿Qué no tomamos? Y nos olvidamos de que lo propio cambia. Lo propio está cambiando todos los días, y lo propio también es todo lo que los chicos consumen de Estados Unidos, entre lo positivo, lo negativo, lo instructivo, lo aprendido, lo reproducido. No puedes negar eso. No hay sistemas puros. Y Vasconcelos era germanófilo, como también fue Pacheco. ¿Y quién era Mistral? Todos querían tener, igual Chile, la idea de que Alemania sí sabía el resultado de los problemas latinoamericanos, y disculpen, hasta yo lo he pasado porque he estudiado en Alemania 10 años, todos nos creemos esa cojudez de que Alemania nos va a resolver las cosas contra los gringos, y somos incapaces de crear nuestras propias alternativas, ¿no? Entonces, duele porque Alemania te presenta la cosa tan bacán, es como te dice, puta, te vas a armar tu BMW y yo te enseño, con tus 4 fierritos que tienes ahí, con tus indios, ahí lo vas a armar, y tú dices, ay, sí, ¿no? Y no funciona así, pues. Lo que tenemos que hacer, y nos cuesta, es vernos desde nuestra precariedad y desarrollar estrategias que sean pequeñas, ¿no? O sea, acá se construye con adobe, pues con adobe, ¿no? Aquí no sé, no hay chela, no hay una braguaray, hay una chichejora, aprender, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? La cuestión está en la corrupción. Para mí, lo que va a impedir que cualquier semilla florezca y que cualquier árbol, como decía Gabriela Mistral, para mí la Gabriela es lo máximo, porque a pesar de todas las germanofilias en Latinoamérica, creo que ella estaba bien plantada en México, trabajando con las comunidades indígenas, y en Chile también desde su pobreza. Creo que ella tuvo una visión muy especial, pero eso ya fue pues hace 100 años, ¿no? Entonces, la cuestión está bien, Vasconcelos y Pacheco, hay que leerlos, hay que saber contra qué se enfrentaron y cómo solucionaron, pero este es nuestro tiempo. Y yo, mira, Mariátegui odiaba a los chinos. Justo ahora me escribe un filósofo de Portugal y me dice, puta, Mariátegui odiaba a los chinos y a los japoneses. No se odiaba, pues. Decíamos que era la raza, la peor raza, y que veníamos a fregar a todos los indígenas, y los indígenas sí eran la solución. No me puedes venir con eso ahora, pues, si en Perú habemos 1 millón de descendientes de chinos que nos matan a todos. Entonces,
si no estás constantemente, por eso sirve la poesía, porque tienes un recurso actual y actualizante constante, ¿no? Yo no te digo que niegues de dónde todos venimos y que la tradición es importante y hay que leerla y toda la cuestión, pero ahora, el ahora es importantísimo, ¿no? ¿Quién eres ahora? ¿Qué estás produciendo ahora? Y ahí la poesía es lo único que te salva. Mira, de los 11 festivales es el 11º, por ejemplo, este es nuestro primero que va a ser virtual, y hemos tenido que aprender todo, como cada año aprender todo, ¿no? Porque esa es la poesía. No puedes, como todo el mundo dice, el gran Borges, el no sé qué, ya, pues todos son grandes, pero ¿y qué hago yo ahora? Eso ya está, eso ya se hizo. Entonces yo creo que el discurso poético es el único que viene acá a realmente tener un umbral, un bardo, ¿no? Una puerta de transformación entre lo que ha sido y entre lo que tiene que ser. Invisibles, incluso la luz de uno o dos tubos fluorescentes estremeciéndose, los fumadores nocturnos finalmente encienden este último cigarro con lo que les queda de otro, pero aún oyen la hiedra y las olas retroceder mientras atraviesan el espejo roto del ascensor de algún hotel de paso, casi en las antípodas, y desde ahí ven lo que queda de esa otra ciudad que ya no aparece en los mapas, como quienes ya no ven nada, tal vez solo carros abandonados, el cenicero de cráneo alojando la piedra de la locura, que es el pan de cada día, partido por extraños bajo la mesa. Yo, bueno, me dedico a comprar, vender libros, tengo como este negocio, aparte de lo de escribir, que es una cuestión más personal, sobre todo con los años de vuelta, una cuestión más como personal y privada. Con respecto a eso que se decía del lenguaje, sí, creo que uno tiene una relación con el lenguaje de propiedad y creo que en la escritura de la poesía, sobre todo, se ejercita mucho el autoconocimiento, si se quiere, ya que el lenguaje como una forma de usar, me parece una forma alternativa de usar el lenguaje poético me refiero, ya que no es un lenguaje que se construye sobre la lógica, a diferencia de los otros usos del lenguaje más discursivos, el lenguaje poético no se rige, digamos, por la lógica que es la lógica como herramienta, digamos, del discurso, más bien lo que refuerza es la retórica, ¿no? El poder poder convencer a los demás, remitirse siempre a hechos. La poesía no, la poesía se remite a la metáfora, ¿no? A un lenguaje más, si se quiere, figurativo, si se quiere, imaginario, si se quiere, surreal. Eso se puede rastrear en diferentes tendencias que han habido en Occidente y en Latinoamérica o que se han retroalimentado unas de otras. Se puede rastrear. Ahora, evidentemente, no todo el mundo se acerca a la poesía, incluso entre la gente que lee, por ejemplo, de otros géneros, hay siempre cierta resistencia como a comprender este aspecto de la poesía. Eso la gente dice, es que a mí yo no le entiendo la poesía. Yo escucho mucho eso. Yo a la poesía no le entiendo. Claro, porque no es algo de entender. Es algo precisamente, un ejercicio distinto porque el entendimiento va a la lógica, va a lo racional. La poesía, si bien no se puede relacionar directamente como algo producto de lo irracional, lo usa, se sirve de elementos irracionales y lógicos para hacernos sentir cosas, y esto suena un poco idílico, pero creo que así es desde los griegos. Creo que el interés de los griegos por la poesía se debía precisamente a que en la poesía está el habla, está el diálogo,
y está también el sentir, es decir, están razón y sentimientos unidos en una sola expresión, que es algo que por lo demás tiene que ver con toda creación artística, ¿no? Todo el arte es tanto un hablar, un hacer discurso, como un producir sentimientos y acrecentar eso que se expresa mediante un sentir. Pero entonces, creo que lo que yo siempre me pregunto con respecto a lo que muchos sociólogos llamarían el sentido del gusto es, ok, ¿cómo se relaciona, cómo refuerza uno ese interés por la poesía o una forma alternativa de leer, que ya no es de leer hechos, de leer referencias a fenómenos concretos, sino sino más bien para acercarse a una experiencia más auténtica de un sentimiento, digo yo, que insisto, puede sonar muy idílico, muy cursi, si se quiere, pero tal vez eso sea así o suene así precisamente porque ustedes siempre hablamos del sentir con conceptos ya preconstruidos, ¿verdad? Sentirse feliz es ya nos remite ya a una serie de experiencias, de sensaciones, pero en la poesía y en otras expresiones artísticas lo que uno descubre es que la tristeza, la melancolía, la felicidad son cada vez algo distinto, que uno le termina llamando así, una experiencia alegre, una experiencia plena, una experiencia dolorosa, lo que sea. Son concreciones, pero si fuera, pero no la limitan, ¿no? Si fuera así, no habría como interés en releer, por ejemplo, que yo incluso lo considero más importante que leer. El ejercicio de la relectura, de uno excavar en un solo texto sensaciones distintas, es algo que creo a lo que en una utopía imaginaria mía debería aspirar como una educación sobre la literatura, ya que a veces la literatura más bien va, o de la enseñanza sobre la literatura tiende a volverse como un análisis de discurso, pero en la poesía eso no aplica, o no es la única comprensión posible de la poética. Caluyo. Mi voz se aferra a las entrañas de la tierra, a los silencios guardados que viajan en el frío. Cualquiera diría que es el viento que pasa, pero no. Es mi voz en el cauce de piedras y quebradas, mi voz en las soledades del tiempo, en lo oscuro que arrastra misterios. Soy raíz que emana de cuencas de olvido, escarcha de campo, agua de pucara, las venas en hilo del horizonte. De mí bebieron yatichiris y callahuayas, achachillas y amautas. De mí nacieron pueblos y naciones, cóndores y llamas. Incas leyeron mis signos entre silicio pedernal y puquina, y lloraron mi llanto de lo que ahora está mudo, solitario, devastado. Lloraron mi llanto por lo que fui y ya no soy ni seré en ciudades y campos de piedra. La pandemia nos ha aislado, ¿no? Y más todavía de lo individuales que éramos antes de esta enfermedad, ahora somos peores, ¿no? Y nos ha aislado en el miedo. Entonces nos va a costar volver a ser colectivos,
volver a mirar al otro sin ese temor. Bueno, tampoco nos vamos a quedar así, esto va a tomar su tiempo. Por cuántas pandemias ha atravesado la humanidad y no afecta mucho en lo posterior, tiene su momento solamente, ¿no? En ese entendido, estoy de acuerdo con Benilson en decir que tenemos que pasar de ser, más ahora que antes, pasar de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, que es la literatura. Tenemos que tratar de enseñar desde donde estemos, o yo creo ese lenguaje creativo, introspectivo, reflexivo, crítico y por sobre todo vivo, que es el lenguaje poético. Como sujetos activos lo vamos a hacer donde estemos. Aquí en mi familia, mi hija, el otro día comparaba libros que ha leído, tiene 9 añitos, con su primo por esas conferencias de celular, ¿no? Con videollamada. Y papá, me han dicho que le muestre los libros que he leído. Y estaba ahí en la mesa y yo subo para ver. Y resulta que había como 7 libros ahí. Y tiene 9 añitos. Yo he aprendido a leer a mis 23 años. Entonces, lo que estoy haciendo como sujeto activo en lo que me apasiona, trasciende. Y eso ha trascendido también en reuniones poéticas que se han dado en el Delirium Tremens hace ya 1 año y medio atrás, porque recién ha nacido mi hijo, estoy cuidándole, estamos tomando vacaciones si se quiere, pero hace 6 años hemos empezado con esas reuniones, tertulias poéticas, humildemente, pero ha trascendido tanto que que la televisión nacional venía a filmar para que se transmita los domingos y es que estamos trabajando en lo que nos apasiona. Tenemos entonces que transmitir ese lenguaje que es ante todo reflexivo, crítico, pero también es positivo, porque te muestra la otra cara de este miedo, ¿ya? O tal vez te lo eche en cara. Pero eso es una forma de reflexión. Adrel decía, tenemos que usar el cuerpo, tenemos que usar el contexto, tenemos que ser sujetos activos, poéticos si se quiere, pero a partir de nosotros, es decir, en mi opinión, a partir de nuestra identidad, sin desdeñar lo que ya existe. Cavafis, tomar, yo qué sé, Rimbaud y otros, Whitman, pero leerlos y hacer lo que nos toca desde nuestro lenguaje, como decía el maestro Cosiña, ¿ya? Sin desdeñar los saberes que están ahí. El lenguaje poético siempre ha estado ahí y nos pertenece a todos. Simplemente esta pandemia y estos modelos económicos han tergiversado su expresión. Hay que volver entonces a eso que hemos sido siempre. Para la gente que se ha ido. Respira. 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 Descansa por la montaña y duerme entre higos. Descansa por la montaña y duerme entre higos. Que la luna sanará y el sol te hará nacer otra vez.
que la luna sanará y el sol te hará nacer otra vez. Y yo seré tu voz, y yo seré tu canto, y yo seré tu voz, y yo seré tu canto, la la la, la la la, la la la, la la la. Un agradecimiento, es emocionante escucharlos y aprender, descubrir pues los diferentes climas que hay en nuestros países. Yo creo Sudamérica, cuando he ido a los países hermanos, lo que he aprendido siempre es que hay que trabajar con el obstáculo, ¿no? No hay todo y con eso tienes que hacer cosas. Y hoy estamos ante la pandemia que nos lleva en el encierro a regresar a mí, me regresa a cuestionarme, ¿y qué sigue, pues, no? ¿Para dónde? Pues nosotros estábamos empezando a hacer un foro cultural y se tuvo que cerrar por la pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo acercamos ahora a la gente? Pues le hemos tenido que entrar al video, a hacer las llamadas en Zoom, a escuchar a los compañeros, a sentarte e intentar hablar de la palabra, de la poesía. Algo que ha pasado o yo he percibido en las redes es que se está fonando la poesía, ¿no? La gente está subiendo poemas, los poetas están hablando de esto en las redes y así tenemos que arriesgarnos, aprender de ello y, como dicen, también a las calles. O sea, esto da para mucho, lo estamos viviendo. Yo no sé para dónde vamos a perfilarnos, pero sé que de este obstáculo habrá que empezar a tramar una solución también. 32. Los niños de los reinos de lo irreal quizás nunca saldrán de su habitación, donde la casa es un gran cuerpo, una pasión que se consume en sí misma. Probablemente infantes ingenuos que han perdido su imagen, donde orar no sirve de nada, y las predicciones meteorológicas. ¿Por dónde vienen las tormentas? ¿Dónde está la lluvia? El aire enciende las brasas de un adulto que no quiso ser niño, pero es imposible olvidar los idiomas olvidados. Lo que se ha hecho evidente es la incertidumbre y la fragilidad, ¿ya? Y además muy básica que tiene que ver simplemente con la subsistencia. Y al mismo tiempo eso ha llevado a entender que las relaciones corporales son casi indispensables, por no decir indispensables. Pero yo quería tomar dos puntos bien claros. Uno, la gente que tiene acceso a Internet, porque no son todos, ¿ya? Evidentemente, en esta situación ha cambiado la relación que tienen con Internet. O sea, necesariamente han tenido que utilizarlo, o hemos tenido que utilizarlo bastante más, ¿ya? Y hemos entendido, por ejemplo, en este momento, yo estoy mirando y veo 7 unidades, 8 unidades, 7 personas, 7 ambientes, y sí soy capaz de ver el conjunto. Y eso rompe la forma más tradicional de entender que solo se puede mirar con un foco. Entender que las secuencias pueden cambiar. Entender que mi propuesta de atención, o sea, mi capacidad de atención, también es múltiple.
Y eso no pasa solo en la pantalla, sino que eso nos pasa constantemente en la vida cotidiana. Sin embargo, se ha hecho evidente que nosotros no tenemos solo una mirada, que hay múltiples miradas y que nosotros podemos tener varios focos de atención. Eso ¿ya? Se ha potenciado más. La segunda cosa, a raíz de la enfermedad esta, ¿no es cierto? Y el aislamiento que se ha producido, también hemos entendido que no hay ninguna posibilidad de desarrollo si no estás con los otros. Y tercero, respecto de eso mismo, que hay ciertas cosas básicas que lo planteaba Adriel, ¿no es cierto? Cosas básicas que retoman su importancia. No es raro, digamos, que en esto, cuando se han hecho aislamiento, volvamos a la cocina. No es raro que con el aislamiento las cosas cotidianas son extraordinarias. No es raro que en el aislamiento darse cuenta que un día puede ser igual al otro, pero siempre es distinto. ¿Ya? O sea, esta situación, primero, a mi entender, ha mostrado la fragilidad por un lado, y por el otro, que no puedes proyectar mucho más allá, porque puede cambiar radicalmente en un día, 2 días, 4 días. En que las cifras de muertos no son cifras. Las puedes ver cuando te las dan, pero cuando se empiezan los muertos empiezan a estar más cerca tuyo, ya no son cifras. Lo que creo, digamos, es que no sé lo que va a pasar después, puede que se olvide, pero lo que creo que por lo menos en este periodo las necesidades básicas aparecen como no cotidianas, sino que como extraordinarias. Y poder salir a dar una vuelta o ir a saludar a alguien, ¿ya? Salir, ¿ya? No es cotidiano. Lo cotidiano es extraordinario. Yo quería agradecer a los hermanos, los compañeros poetas, por todo lo que me han enseñado hoy en esta charla. Es decir que hay un escritor, José Saramago, que cuando lo decían que era muy pesimista, ellos decían, yo no soy pesimista, el mundo es pésimo. No es mi caso, mas me ocurrió este pensamiento cuando escuchaba, por ejemplo, Julia hablando de los problemas de la precariedad de las escuelas en Perú, los problemas de la violencia que nos ocurren en todos nuestros países hermanos. Cuando veo a Javier hablando de Bolivia, que en muchos pueblos la literatura es algo casi como alienígena, porque no los pertenece, es algo que viene de fuera. Y me recuerdo también de la primera dama de Chile, la esposa de Piñera, la mujer de Piñera, que cuando ocurrieron las manifestaciones de octubre del 2019, dijo que los manifestantes eran como una evasión alienígena, los compatriotas chilenos como alienígenas. Entonces estoy pensando cómo estamos lejos de una solución pacífica y de una solución racional para este problema de nuestros países. Más, pienso que hay también una idea que nos hermana, que es que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra. Entonces, primero se aprende a leer el mundo y después la lectura de la palabra. Para que podamos pensar en cambiar esta nuestra realidad tan dura, tan sufrida, tan dolorida de América Latina, que viene desde tan lejos, es necesario que nosotros, que somos los artistas, los poetas, a quien
fue dado la capacidad de poner en las palabras lo que ve en el mundo, transfiran esta visión de mundo para otras personas, desde chicos hasta ahora, hasta los más viejos. En mi país hay 900.000 personas infectadas con el coronavirus. 900.000. Hay 45.000 muertos. Y el gobierno dijo el último viernes que no más informaría diariamente el número de muertos. Esto no está duro. El nuestro presidente, Bolsonaro, se refiere al coronavirus como una pequeña influenza. Y sale por las calles sin las máscaras, y abraza a las personas, y saca las fotos, y hace eso. Entonces, cuando George Orwell escribió 1984, esto en los fines de 40, seguramente estaba pensando no solo en el mundo de hoy, pero sobre todo en lo que estamos pasando acá en Brasil. Yo insisto en esta necesidad del papel de los artistas, y más específicamente de los poetas y de los escritores, para decir que es necesario continuar diciendo no. Es necesario continuar acreditando, creyendo en la poesía y la literatura como una herramienta, un elemento de transformación social y un elemento de cambiar las personas, ayudando a las personas a leer el mundo antes de leer la palabra. Porque hoy las escuelas son reproductores de ideas capitalistas y colonizadoras. Estas ideas ya no nos sirven más. Nuestros niños que están ingresando ahora en las escuelas necesitan, antes de repetir fórmulas, de repetir días y datas de efemérides, necesitan aprender primero a leer el mundo, a leer el entorno, aquello que está en la calle, aquello que no que dice el profesor, mas de dónde viene el profesor, qué historia el maestro tiene para contar. Solamente así, empezando una nueva realidad, a partir de esta oportunidad que nos da el coronavirus, para pensar en un mundo nuevo donde las personas, antes de pensar en las palabras y en quién los representarán en los próximos gobiernos, aprendan a leer lo que pasa en el mundo, porque la lectura del mundo precede la lectura de la palabra. En cuanto no comprendemos que nuestro papel de poetas, de pensadores, de personas que tienen un poco más de lectura, de conocimiento de las cosas que nos trajeron los libros, en cuanto nos colocarnos como personas pasivas, la poesía tendrá mucho poco que contribuir para el cambio del mundo. Mientras los irremediables fumadores nocturnos se ven frente al espejo de uno o dos ascensores infernales que durante los apagones pareciera que penden de columnas de humo, seguramente también el polvo pasa a través de manos que de repente ya no son las suyas, aunque con estas reconocían alguna grieta en el cenicero de cráneo, el hueso roto que es el pan de cada día partido bajo la mesa, desde donde en tu ausencia alguien más oye la alarma de uno o dos carros abandonados, la hiedra retrocediendo, animales malheridos, amortajándose de ellos mismos a la sombra de pequeños monumentos. Es bien complicado, creo que es bien complicado a un nivel, digamos, como de la meditación diaria, ¿no? Si asumimos que la poesía se nutre o tiene como suelo para su escritura y para su lectura también, las experiencias cotidianas,
sería interesante ver qué se puede decir de la pandemia que no sea precisamente hechos. Digamos, ahorita estamos siendo bombardeados por hechos, ¿no? Todo el tiempo vemos noticias y se nos pone a ver noticias, se nos da información con respecto como al estado de la cuestión, con respecto a la pandemia, y lo que vemos sí son números, vemos como una actualización muy permanente de estos números, muy parecida a la dinámica, por ejemplo, de Facebook o de otras redes sociales donde el feed, que dicen en inglés, se está actualizando, ¿no? Que cada 5 minutos uno vuelve a meterse y hay algo nuevo, y algo nuevo, y algo nuevo, pero en este caso es el virus. Con respecto a esto, había visto precisamente en Facebook un diagrama, una ilustración, casi un meme, en donde venían como en debate dos posiciones de dos filósofos, los famosos Lao Tse, creo que todos hemos oído hablar de él, y de Byung-Chul Han, que es un coreano, ambos pensadores contemporáneos. Dice como es un marxista de estos que mezclan marxismo y psicoanálisis, entonces se meten como sobre el contexto ideológico de ciertos problemas contemporáneos o de coyuntura. Dice que el capitalismo perdió, o sea, como que ahora en este momento lo que se nos hace notable es la fragilidad del capitalismo. Byung-Chul Han dice que no, que todo lo contrario, que estamos precisamente en un estado de constante vigilancia, autovigilancia, autocontrol, control. Y hago referencia como que es control y autocontrol, vigilancia, autovigilancia, porque precisamente es algo que se nos mete que se vuelve ideológico a través, como que se vuelve una nueva ideología, ¿no? Algo que interiorizamos. Lo del autocontrol, lo de la autovigilancia, lo del temor al otro. Esto igual sigo citando la refutación de Byung-Chul Han, de que, o esta misma cuestión de obedecer, ¿no? De que a uno le dicen como, no, obedezca las indicaciones. O de que la vía pública, el mundo exterior, de repente se vuelve como un espacio donde el tránsito ya es controlado, digamos, políticamente. Recuerdo como inicios de todo este problema de la pandemia, como un montón de videos que circulaban de violencia policial y que la gente los disfrutaba verlos, como disfrutar ver a un grupo de jóvenes que salieron a tomar y que la policía les decían hagan lagartijas o hagan sentadillas o les pegaba y que uno veía que las reacciones de la gente era de disfrute, ¿verdad? De que les gustaba como esa violencia ejercida contra la persona que de repente usa la vía pública para algo que no se puede. Trayendo colación a otra, creo que es historiadora estadounidense, no, canadiense creo, Naomi Klein, ella tiene un concepto que es el de las doctrinas del shock, que son doctrinas políticas que se instauran, en coyunturas de shock, es decir, para no ser redundante, en condiciones en las que por el caos les es oportuna colocarlas, ¿verdad? Doctrinas de control, de dominación, de sometimiento al poder. Entonces, creo que hay algo de eso en este momento.
si siquiera como si quisiera ejemplificar qué es una doctrina del shock, pues es algo que comúnmente pasa durante las crisis económicas. Por ejemplo, creo que aquí no hay argentinos, pero los argentinos en este momento lo están viviendo. El hecho de que la moneda, ellos un día se despiertan y vale tanto, al día siguiente y vale tanto menos, se despiertan al día siguiente y vale tanto más. Eso vuelve a la economía una sociedad de incertidumbre, o hace que la situación económica, mejor dicho, funde una sociedad de incertidumbre propicia para la doctrina del shock, en la que las empresas donde el capital aprovechan para tomar decisiones estratégicas. Mientras las olas retroceden, llevándose islas mar adentro, a lo lejos aún se oyen extinguirse animales nocturnos rabiosos, tal vez estremeciéndose al oír la alarma de algún carro abandonado hace años en el corazón de ciudades que de repente ya no aparecen en los mapas, a la sombra de uno o dos árboles que proyectan las luces de los umbrales de hoteles de paso sobre la acera y la calle, casi como amortajándolos, y donde 400 hombres encienden un último cigarro con lo que les queda de oro. Como dice el maestro Cosiño, yo todas las realidades las veo, yo no tengo por qué meterme a su realidad de esa, como no me tengo que meter a la biblioteca de Javier, ni al cuarto de Eric, ni irme a Costa Rica, ni irme a Brasil, pero tengo que asumir que yo soy parte de este todo. Y en este todo hay narcos, en este todo hay millonarios, en este todo hay pobres y en este todo hay niños que tienen que ser educados. Entonces, no, yo creo que lo que más nos va a impedir andar es tener el discurso clavado en la pared y decir, ay, si la izquierda latinoamericana y nosotros los pobres indígenas y los chinos que nos mataron cuando llegamos a Perú, bueno, entonces yo no hago nada, ¿no? Entonces, como yo no pude y ahora qué maravilla que tu hija con 9 años, puta, y la mía con 9 años me dijo, yo ya leí Crimen y Castigo, y dije, ¿y esta de dónde salió? Extraterrestre, dije. Yo he leído Crimen y Castigo con 30, creo, y vienen con otro chip, pues. ¿Y tú crees que a un chiquito tú le vas a enseñar a escribir poesía cuando sabe más poesía que tú? Tú no tienes que, en lugar de pelearte con Netflix, con el internet, con decir esto es el diablo, Satán, los gringos, más los mexicanos, que son capos en eso, tienes que asumir tus 7 u 8 bolas en el aire y aprende a jugarlas, pues. O sea, nuestro rol ahorita es cómo chucha jugamos con las 9 bolas y las mantenemos andando, pues. Pandemia, no pandemia, como decía Javier, la pandemia se va a acabar. También ahí en Brasil, todo lo que hacemos, o sea, ¿qué podemos hacer? De repente salimos mañana y ya no estamos, mientras estamos acá, tenemos que usar las armas que podemos usar, ¿no? Bueno, armas suena feo, las estrategias, ¿no? Que estén a nuestra mano, y para eso nos hemos juntado, pues porque si no estaríamos en la casa viendo la tele o no sé, otra cosa, ¿no? Yo creo Totalmente que mi modelo de festival es efectivo. Y lo digo porque hemos llegado a donde nadie ha llegado. Y ahí hemos llegado al narco, hemos llegado a todo. Y a mí, discúlpeme, yo les digo, tienes que hacerte el cojudo. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea, no vas a olvidar a miles de niños por la ideología. Y yo creo que uno de los factores que tiene el discurso poético es que salta sobre eso. Porque lo abstracto y lo simbólico, tanto belleza o colectivo, todo que sea, tú lo puedes elevar sobre la economía. Otras cosas no. Pero el discurso poético sí. Y eso es lo salvífico. Rio Cuiabá. O rio que passa por mim e me traga é caudaloso e profundo de palavras rasas. Quanto mais me movo, mais me afogo com a violência incontrolável das águas e dos sentimentos. O sol banha o rio com suas línguas de fogo e seu perfume de todos os tempos, eternidades amancebadas. Aprendi uma nova cor que sabe a água e a folha, cuja profundidade de rios sobrepostos
se anula a delicada pressão dos meus dedos. Cor de ferro, de pluma, de árvore, de menino em movimento e liberdade. Uma cor adocicada que me coube, etérea como jamais pensei existir. Uma cor onde residam todos os plenilúnios e as crianças todas. Solene como um átrio e plena como o desejo de liberdade. Nada é mais vivo que este rio, de braços viris e veias caudalosas, de curso violento e decidido a inundar a eternidade das pedras e o musgo dos matagalhos. A açoitar na noite os troncos das árvores e a ignorar sabiamente a irracionalidade de todos os homens. A qualquer momento pode nascer um poema dos olhos do rio. Um poema devastado e purulento, coberto de pó dourado, coberto de secos e musgos trazidos do tempo. A qualquer momento, o poema do rio atravessará a terra e fixará residência no mais profundo do coração humano. Revelará silencioso e eterno todo amor e todo entendimento. A pedra lisa como o dorso do peixe observa a cabeleira alvoroçada do rio, quem corre em sua volúpia de criança libertada. Gracias por todo, hermanos. A nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Cultura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el Centro de las Artes de Hidalgo, la Corporación Educativa Quipu del Cusco, Perú, quiero reiterarles nuestra gratitud a cada uno de los autores y poetas participantes en este conversatorio que ha cifrado la literatura, la educación desde su experiencia poética. Queremos invitar a todos los que nos siguen a seguir el programa que se irá transmitiendo esta semana, así como también a cada una de las mesas de lectura que orlarán también este encuentro latinoamericano de poesía. Hablará mi espíritu, es una primera fecha, es un primer momento, es un primer esfuerzo también que congrega a distintos agentes en el continente y por lo mismo nos sentimos muy agradecidos con todos los que han hecho posible esta transmisión.